Hola y bienvenidos una vez más a Gaby en Wonderland. En el episodio de hoy tengo como invitada a Itziar Pobes para hablar sobre Service Design. Itziar es una de las pioneras de Service Design en España, con más de 20 años de experiencia. Y con ella hablaremos de su trayectoria, de cómo llegó a ser Service Designer, de su paso por desde la administración pública a lo privado, de tener una consultoría a trabajar para empresas. Y actualmente está organizando ahora en el verano del 2026 una conferencia dentro del marco de Barcelona Design Week en octubre del 2026, Service Design Disrupted. Y justamente esto es de lo que vamos a hablar en este episodio, de qué son las cosas que ha ido ganando y también perdido Service Design por el camino, cuál es su situación actual, cuáles son los desafíos y los impulsores que tiene y por qué Service Design ahora es más necesaria que nunca, inclusive en un momento donde otras urgencias están ocupando la atención de las empresas. Así que, sin más demoras, te invito a seguirme por la madriguera. Hola, Itziar. ¿Cómo estás? Bienvenida a Gaby en Wonderland. Un gustazo tenerte finalmente aquí. Muchísimas gracias por invitarme, Gaby, y un gustazo poder volver a vernos después de un tiempo y hacerlo también en este formato. Sí, sí. Ahora, sobre todo te agradezco porque sé que estás extremadamente ocupada, estás organizando una conferencia. Sin entrar mucho en detalle, porque de esto hablaremos luego, tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar de qué es Service Design y cómo está el mundo ahora. Pero Mm. cuéntanos 3 pincelazos de qué es esta conferencia, cuándo será y luego sí entramos al tema. Pues la conferencia se llama Service Design Disrupted, forma parte de la Barcelona Design Week. Será en octubre, el 15 y 16 de octubre, en Barcelona, y es una conferencia un poco para eh, como el propio nombre indica, con esta idea de el diseño de servicios se está viendo como disrumpido o hay cosas que están afectando a nuestro campo de trabajo y queremos juntarnos para, desde las personas que están desde hace mucho tiempo o recién llegadas al campo, entender dónde estamos, qué hemos perdido, qué hemos ganado, a dónde vamos y hacer una reflexión crítica también sobre bueno, cómo mantener la relevancia del diseño de servicios y qué quiere decir diseñar servicios en este momento y en este mundo. Un lujazo poder tener una conferencia así en Barcelona. Así que a no perdérsela. Pero más sobre esto más tarde porque tiene mucho que ver con lo que nos va a contar Itziar y se entenderá más tarde por qué esta conferencia la veo como tan pivotal y tan crítica en este momento. Pero empecemos por el principio. Cuéntanos un poquito cómo fue tu inicio en este mundo y qué es lo que te Ujú. llevó a hacer Service Design y ves contándonos un poquito la progresión para darnos contexto. Pues aquí nos vamos un poco a la arqueología del diseño de servicios, pero hace muchos, muchos años, en una galaxia cercana, em, yo trabajaba en ese momento en temas relacionados con comunicación ambiental, multicanal, temas digitales para administraciones públicas, en temas relacionados con medio ambiente, con gestión de aguas, residuos, energía. Y una de las cosas que nos pasaba es que trabajábamos en unos proyectos que a todo el mundo le parecían fantásticos desde fuera, ¿no? Y les parecían fascinantes. Y nosotros lo que veíamos era que los proyectos nos costaban muchos sudores, le poníamos todo nuestro empeño y todo nuestro mejor saber hacer, ¿no? Pero no tenían el impacto que de alguna manera se estaba esperando, ¿no? Por parte de nuestros clientes, que al final era un cambio de comportamiento Ah, en los ciudadanos.
Dices clientes, esto significa que tenías una consultoría o estabas en una Sí, consultoría. tenía una consultoría y trabajábamos muchísimo para administraciones públicas o para Ujú, los operadores de estos sistemas, que normalmente son privados, pero que trabajan dentro de vale. los servicios públicos, por así ¿Qué decir. década estamos hablando de esto? Los años Esto 60 estamos dijiste. hablando de los 2000, 2000 a principios de ¿2010? los 2010. Vale, vale. Entonces, ahí con esta frustración de decir, bueno, es que estamos dedicando un año y medio a desarrollar un proyecto, pero ya sabemos que no va a cambiar el comportamiento de la gente y a lo mejor sí que hace un trabajo poquito a poquito, pero no ves, porque al mismo tiempo también hacíamos, por ejemplo, pues todo, ayudábamos con el reporting de datos, etcétera, y entonces veías que de año a año no cambiaba Ujú, el porcentaje de residuos que reciclaba la gente. Entonces, esto nos llevó un poco a pensar qué hay antes. O sea, ¿quién decide qué se hace? ¿Cómo podemos trabajar? Porque cuando trabajas para servicios públicos, al final tú estás respondiendo a un concurso público y no puedes salirte de lo que te han pedido. No es como cuando trabajas para una empresa privada, que al final tú les puedes llevar un contrabrief y puedes acabar de decidir, bueno, pues vamos por aquí, que es lo que tiene sentido. Entonces nos empezamos a obsesionar un poco con cómo vas al momento de antes, cómo puedes ayudar a estos clientes que están queriendo hacer una transformación y que están poniendo, pues, al final sus recursos, sus energías también detrás y nos están contratando y no les podemos dar nada mejor, porque tampoco no tenemos ese espacio para pensarlo con ellos. Y en este momento que estábamos, con estas elucubraciones, fuimos por casualidad a la Design Week de Copenhague y tenían una exposición sobre diseño de servicios que estaba bastante el inicio también allí. Y aquí es donde fue como, vale, esto es lo que queremos hacer, esto es exactamente, porque no era marketing, no era la definición de la política, era como, hay algo que no sabemos cómo se llama y allí lo encontramos. Entonces, de aquí pues nos pusimos a estudiar de nuevo y cambiamos todo el estudio y empezamos uno de los estudios que fue pionero en Barcelona en diseño de servicios, que se llamaba We Question Our Project. Curiosamente, veníamos de trabajar en sostenibilidad y no conseguimos volver a trabajar en sostenibilidad hasta 2020 prácticamente. El resto del tiempo trabajamos mucho en servicios públicos, pero más bien pues en salud, en servicios sociales, en educación, un poco en los pilares del estado de bienestar. 2020, menudo año. Mucho cambió en el 2020 con la pandemia. ¿Cómo te afectó a ti Sí. esto? Yo creo que una de las cosas que pasó es que el diseño de servicios, a lo mejor a comparación con otras disciplinas de diseño, ¿no? Que puedes hacer más individualmente o sobre el ordenador, el diseño de servicios estaba muy, muy basado en encontrarte en persona y trabajar y alinear a la gente alrededor de artefactos de diseño, tipo pues journeys o mapas de algún tipo y mucho workshop, ¿no? Que no es lo único que hace el diseño de servicios, es como lo más visible, pero cuando esta visibilidad desapareció, cambió un poco como toda la disciplina. De repente te encontraste con que todos esos workshops que antes que se hacían en persona, ahora los tenías que hacer a través de una whiteboard, tipo Miro, Mural o lo que sea, ¿no? Y no es lo mismo, porque la gente no está dispuesta a pasarse las mismas horas delante de una pantalla, pero es que además no haces el mismo contacto. Hay una diferencia muy grande entre estar juntos en una habitación o estar juntos a través de una pantalla. Ujú. Que lo puedes seguir haciendo y puedes conseguir muchas cosas y al principio no sabíamos nadie cómo hacerlo bien. De hecho, bueno, tengo algunas historias y chascarrillos sobre los principios, pero igual no hace falta que entremos. Eh, pero pero aunque lo hagas muchísimo mejor, como lo hacemos ahora, no es lo mismo que verte en persona. Y entonces esto Va. ha cambiado y ha dejado atrás un montón de prácticas que estaban muy en la base del diseño de servicios, que al final era mucho hacer cosas con las manos, hacer incluso cosas con teatro y prototipar Ujú. con teatro o con objetos
toda la interacción de un servicio y todo esto un poco es como que ha pasado a un plano más atrás Ujú, y la profesión se ha vuelto mucho más, yo diría que casi transaccional, ujú, o menos rica. Y por ujú, otro lado, también ha pasado que ya estaba pasando, pero yo creo que en el pico del hype, ¿no? Del design thinking, del diseño de servicios y todo esto, y del diseño en general, empezó a haber cada vez más equipos in-house. ¿Qué pasa? Que los equipos in-house, por ejemplo, en digital ya estaban desde muchísimo antes, pero en digital, en general, diseño de servicios es una profesión poco presente. O sea, en los equipos de digital al final tú tienes el trío habitual, ¿no? Que es el PM, el UXer y, y el researcher o el developer, pero el diseñador de servicios al final es como que se solapa un poco con el PM, se solapa un poco con el diseñador, se solapa mucho con el researcher y entonces es como que es una figura que salvo que sea empresas que tienen una componente también en el mundo, fuera del mundo digital, normalmente la figura no está o hay muy poquitos. Cuando trabajé en Omnicanal me di de bruces con esto, porque un diseñador, Mm, si tú entras en digital, pero te encuentras como me pasó, por ejemplo, una caja de autoservicio, tú tienes un ente digital que es lo que interactúas a nivel digital, pero todo lo demás, que es la cola física que se tiene que hacer para acceder, todo el aparato, con la pantalla que te dice que mm, abierta, la persona que está parada mirando que no robes o asistente, todo eso es el servicio. sí. Parte de esto es lo digital. Y esto creo que viniendo del mundo de UX no se estila hablar demasiado de esto. Es completamente centrado más en tecno. Pero si tú te piensas, diseño es diseño y la experiencia es omnicanal y la experiencia debe tener siempre un componente de servicio, aunque Mm. trabajes en lo digital. Yo diría que hay dos cosas aquí. Uno, por un lado, claro, las empresas que empezaron a introducir diseño dentro de las empresas que eran nativas digitales o que eran realmente puramente digital. Entonces ahí esta figura está bien porque a veces tienes múltiples productos, múltiples canales y si no tienes nadie que los esté, por así decir, vinando todos en conjunto, también te puedes perder un montón. Pero, pero es menos habitual. Pero y las empresas tradicionales han ido como más a remolque, ¿no? Algunas es que estaba pensando que hay diferentes sectores que igual han sido mucho más pioneros. Por ejemplo, pues banca, enseguida la vieron venir, ¿no? Porque había muchos neobancos que estaban estirando, y entonces la banca enseguida se convirtió muy digital. Y ahí tienes la omnicanalidad, pero los equipos de diseño también estaban muy centrados en desarrollar lo digital y con un poquito menos de agencia a la hora de repensar el resto de canales, pero luego consiguieron entrar, ¿no? Entonces, pero hay sectores, por ejemplo, yo ahora trabajaba en seguros, que claro, esto ha sido muchísimo más lento, porque de entrada, pues los seguros no tenían en principio unos canales con los que interactuar, porque la interacción era a través de intermediario y pues, pues para lo que necesitaban diseñar, pues ya contrataban una agencia, ¿no? Cuando todos estos negocios más tradicionales han empezado a contratar diseño, porque han visto la importancia del diseño, ahí sí que tenía más sentido una figura que no solamente estuviera, o sea, tenían sentido las figuras que desarrollaran los canales digitales, pero también tenía sentido una figura que pudiera tocar el resto de canales o incluso ayudar a entender cómo interactúa este canal digital que estamos desarrollando con el resto de nuestro negocio lógico, ¿no? Y ahí es donde la figura del diseñador de servicios empezó a estar in-house, que en principio era algo que estaba solo en agencia. Y yo creo que esto ha pasado también previo a 2020, pero también después de 2020 empezó a pasar más, porque como decíamos, los negocios tradicionales iban a remolque. Ujú. Y yo creo que este como hype no solamente del diseño, sino del cliente, porque a lo mejor el diseño está perdiendo un poco fuelle, pero el cliente y la experiencia de cliente estaba en hype y esto ha durado un poco como hasta 2022, quizá.
Y a partir de ahí se empezó a desinflar, mucho menos contratación, mucho menos presupuesto, y empezó a desaparecer de las agendas estratégicas de las empresas. Yo creo que una de las cosas que ha pasado a partir de este 2022 es que las organizaciones que han sido capaces de introducir diseño o cliente con cierta madurez y lo han hecho bien, claro, se lo están quedando, porque aunque no esté en hype, forma ya parte de cómo trabajamos, ¿no? Ya es una Ujú. parte de que no se ve necesariamente como algo que podríamos tener o prescindir, sino que se ve como algo que forma parte de nuestra empresa y cómo funcionamos, o nuestra organización pública y cómo funcionamos. Pero claro, las organizaciones con menos madurez, que todavía no tienen claro o no tenían claro cómo trabajar y cómo esto aporta valor, pues es en este momento en que está todo el mundo viendo de dónde recorto, pues claro, recorto de lo que no entiendo, y de lo que no veo que me traiga realmente un bottom line en el caso de las empresas, ¿no? Unos resultados de negocio o unos resultados de lo que esté intentando como entidad pública, que a lo mejor puede ser pues desde una mejor gestión, y una optimización de los recursos que tenemos para servir a toda la necesidad de la ciudadanía, o una transformación social que intentando empujar. Entonces, son diferentes maneras de verlo, pero al final tú estás como de diseño, siempre estás al servicio de ese objetivo de la organización. ¿Y notas que ha habido una diferencia también entre lo público y lo privado? Pues esta pregunta es un poco tricky porque depende del lugar. O sea, sí, entonces yo creo que en la esfera pública hay, voy a mencionar países, pero en realidad podríamos ir a entidades mucho más pequeñas, pero hay países donde esto se ha consolidado, como podría ser UK, o al otro día estaba viendo las publicaciones de Martin Jordan, que es el Head of Design del gobierno alemán, y ellos han conseguido consolidar un equipo de 50 personas, de los cuales unos cuantos, más de los que esperaba, son diseñadores de servicios, y es el equipo in-house de diseño más grande de Alemania. Pero, por ejemplo, a la conferencia traemos yo siempre digo que es el Head of Design, pero luego he visto el título oficial es otra cosa, pero el equivalente, ¿no? El Head of Design del gobierno de Alberta, en Canadá, que tiene un equipo de 100 personas. Entonces, estos equipos son equipos muy grandes, están en servicios públicos y están haciendo diferentes cosas muy relacionadas con la transformación digital de los servicios públicos, y son equipos muy consolidados. Pero hay otros lugares donde a lo mejor, si no está tan consolidado, pues pasa lo mismo que pasa en las grandes empresas, ¿no? Que donde está consolidado se queda, y donde no, pues ahora estamos girando. ¿Y dónde está nuestro hype actual? Pues en la IA, ¿no? Entonces nuestro enfoque y nuestra inversión va a la IA, y esto me lo dejo por ahí y ya veremos. Esto de estar consolidado depende muchísimo. En mi experiencia, me gustaría contrastarlo contigo, a ver qué Mm, opinión tienes de la persona que está a cargo, de la persona que lidera la organización. La organización como sistema, cultura, puede no ujú. tener en su ADN a lo mejor una orientación a cliente o diseño de servicios como una herramienta para tener una mejor experiencia o un mejor servicio. Pero si el líder, los líderes, las personas líderes creen en esto, ¿crees tú que aún en estas épocas de incertidumbre hay espacio para el servicio de diseño? ¿Crees que tú es la influencia que tiene el líder? Pues he estado pensando de qué tamaño de organización estamos hablando, ¿no? Porque yo ahora estaba trabajando pues en una empresa global muy, muy, muy grande, y claro, el CEO global, pues cliente sí lo ve, claro, porque para eso creo una oficina de cliente, ¿no? Y contrató a alguien que la llevara a cabo, y bajo ese paraguas de cliente, pues pusieron algo, ¿no? Y iniciaron una transformación. Entonces, esos líderes pues lo ven.
pero diseño dentro de esto, pues es algo que cuelga demasiado abajo, ¿no? Entonces yo no tengo claro que un CEO global de una empresa de ese tamaño, donde el diseño está varios niveles más abajo del quien le reporta a él, pues tenga una idea clara de qué hace el diseño por su empresa. Puede haber otras empresas gigantes donde sí que el diseño haya llegado a esta primera línea de leadership. Eh, Incluso, pues, empresas que han crecido desde un founder de diseño, ¿no? Un founder un equipo de founders donde haya alguien de diseño. Entonces, a lo mejor ahí la el papel es distinto, pero no sabría responder, porque, yo, tengo una experiencia limitada en organizaciones, entonces no sabría responder en diferentes tamaños la visibilidad que tienen. Yo creo que cuando es pero esto es, completa teoría personal que estoy elaborando en este momento. Creo que empresas de un tamaño más medio, donde a lo mejor este líder, total tiene más conciencia de las diferentes partes que tiene en su empresa, a lo mejor tienen una posibilidad más fácil para estar dentro de, o sea, presentes en la cabeza de esta persona, ¿no? Si lo que nos estamos refiriendo es a otros líderes que están más abajo, por ejemplo, pues un líder de cliente o un líder de donde cuelgues diseño, porque a veces diseño no cuelga por sí mismo. Entonces, si no cuelga por sí mismo, ¿de dónde cuelga? Está colgando de marketing, está colgando de producto, está colgando de IT, está colgando, porque hay muchísimos posicionamientos y incluso he visto a alguien que incluso dependía pues de distribución, o sea que al final estás haciendo ventas. Entonces, Ujú, depende de dónde cuelgues diseño, pues la conciencia de, o sea, el impacto que puede tener es distinto, la conciencia del impacto que tiene puede ser distinta y ujú, también eh, estaba pensando, cuando tú decías los líderes, estaba pensando, estamos hablando claro, de estos líderes del negocio o del líder de diseño, que también es otra cosa, ¿no? Porque ¿dónde está ese líder de diseño? ¿A qué nivel? Y qué conversaciones tiene con los demás y qué ujú, visibilidad tiene ese líder de diseño de la estrategia global, de cómo el diseño está aportando dentro de esa organización, ujú, qué es lo importante de que aporte, si ese equipo de diseño se ve como una especie de agencia interna o algún servicio, o se ha conseguido convertir en un partner, ¿no? Del resto, o alguien más, como un actor más de esa empresa, consolidado como los demás, que aporta y tiene su perspectiva y su aportación a ujú. lo que está haciendo esa organización. Y ahí El, veo también ya. este doble rol, que cuando hablamos de leadership, estamos hablando del líder del líder del negocio entero, o estamos hablando del líder del que cuelga diseño, o estamos hablando del líder de diseño, que a Ya. veces viene de un background en diseño o no. En el último Y esa es episodio, otra. antes de este, estuve Mm, conversando con Pame Castro, que es responsable de Customer sí. Experience y Quería decir que ese eficiencia. capítulo, Gaby, perdona que te interrumpa, pero quería decir que me encantó, porque cuando Gaby y yo trabajamos juntas, oí el caso de Pame 1000 veces. Y me encantó por fin ponerle cara a Pame y escucharle a ella también. Así que fue uno de los highlights de la temporada. Sí, la verdad es que esto que estás comentando tiene mucho que ver con el tamaño de la empresa y todo lo que dices es correcto. Es decir, sí que importa del líder principal, si no, no habría esta área, pero la capa intermedia de management, que tiende a ser la más impermeable, es la que posiblemente haga que se rompa o funcione estas iniciativas. En el caso de Pamela teníamos línea directa porque era mucho menos grande, a pesar de ser muy grande, Pero no era solo mucho eso, Pamela, menos. si te fijas, estaba a cargo también de operaciones. Entonces, ese Estaba a person cargo de strategy, eficiencia y mm, procesos, con lo vale. cual sí que tenía la idea de que para mejorar algo tenías que mejorar el proceso con una mirada sistémica, cosas que no se hablaban. No se hablaba de design thinking, no se Mm, hablaba de sistemas, pero eran cosas que se
que Pero se hacían. yo creo que es un setting bastante ideal, por ejemplo, para diseño de servicios. No sé para otros campos del diseño, pero al final en diseño de servicios o en experiencia de cliente, al final tú siempre tienes que estar cambiando los procesos internos que luego producen una experiencia. O sea, tú puedes imaginarte la experiencia que quieras, pero la experiencia luego la produce esa empresa que hace lo que le diga su proceso. Entonces, ese tándem con Pamela a mí me parece uno de los como tándems, ideales para la transformación que tiene que hacer algo como diseño de servicios. En cambio, por ejemplo, si lo cuelgas de marketing, está bien porque puedes, pues puedes tener incidencia en algunas cosas, pero al final es una capa que está mucho más externa a la organización. Porque al final Ujú. el marketing pues está tocando con ventas, está tocando con el cliente, entonces en ese sentido va bien, porque tienes todos los datos de cliente, puedes ver todos los estudios que marketing está haciendo, pero estás muy limitado en relación a lo que puedes cambiar dentro. Entonces, todos los equipos de experiencia de cliente que al final están, que es una especie de marketing con 2.0, por así decir, al final lo que les pasa es que la limitación es que no estás en contacto con la arquitectura del negocio. Y en Customer cambio con experience. Pamela sí. Es lo que pasó. Customer experience fue la manera que se resolvió en esta empresa donde trabaja Mm, Pamela, que fue el enfoque que le dimos, porque Customer experience está muy centrado en medir, cosas que no hacían en esta empresa y creíamos que era muy necesario introducir. Y la atención al cliente era un componente muy importante del servicio, más que estaba la parte operacional, venir y comprar o transaccionar, pero la parte de servicio era muy importante para retener y que el cliente volviera. Y Customer Experience hablaba con marketing, que estaba al principio del funnel, pero Customer Experience tenía la visión y lo que hizo es posicionarse como eh, en el ciclo de vida del cliente para mirar y aglutinar a las demás áreas. Este rol aglutinador de Customer Experience no es habitual. ¿Cómo lo mm. ves tú y tu experiencia en Customer Experience y la relación de Customer Experience con Service Design? Bueno, pues yo me acuerdo la primera vez que me tocó hacer una entrevista para un trabajo, ¿no? Y que me preguntaron, pero ¿cuál es la relación de Customer Experience con Service Design? Y yo pensaba, pues es que buscan lo mismo, ¿no? Pero es verdad lo que decías, ¿no? De Customer Experience trabaja muchísimo más midiendo. Y yo en ese momento lo veía como, vale, pues genial, estamos haciendo lo mismo que con diseño de servicios, pero en diseño de servicios al final, muchas veces en diseño en general, nos movemos en un nivel muy conceptual y muy cualitativo, que está muy bien porque lo tienes que tener, porque si no te pierdes. Pero a veces para la credibilidad en el negocio te hace falta esa medición. Entonces me parecía como, vale, es un buen tándem, ¿no? Pero una de las cosas que cuanto más profundizo y más me veo o veo mi trabajo en relación con Customer Experience, más me doy cuenta de que Customer Experience igual tenía otra ambición, pero muchas veces se ha quedado reducido a Voice of Customer y tracking de determinadas cosas. Y entonces lo que le falta a Customer Experience es poder como poner las cosas en marcha. Es como, vale, yo voy, lo miro todo, voy reportando, ¿no? Que las cosas no van bien, o que sí que van bien, o que esto ha mejorado, ha empeorado, doy ideas de cómo podríamos hacer, pero luego no tengo una manera de transformar esto en proyectos o en iniciativas o en transformación real. Y entonces, Customer Experience es otra de las disciplinas que ahora está un poco en crisis, de decir, bueno, ¿cómo hago para ahora he conseguido que la empresa haga toda esta inversión gigante en tener el Voice of Customer fantástico y tengo unos dashboards geniales, pero cómo paso del dashboard a la acción? Entonces, Ujú. a diseño de servicios le falta el dashboard, pero tiene un poco más de acción y luego los equipos como PAME, que son más de transformación, eficiencia, esos están mucho más en la acción y les faltaba como la visión externa, ¿no? Del inside del outside in, que te traen tanto customer experience como diseño de servicios. ¿Qué fue lo Entonces, que en hicimos? realidad, necesitas aglutinar un poco todas estas diferentes fuerzas para poner en marcha cosas, porque si no te quedas en hacer reportes o hacer conceptos, pero si no Exacto. cambia nada, ahí es donde no se consolida tampoco, porque no La tiene, parte de no tienes un valor real.
la parte de innovación, Service Design tiene un componente, hablabas de los workshops al principio, Ujú, de inspirarte, salirte de la caja, de pensar fuera de los raíles para ver cómo podemos mejorar esto. Para eso hay metodologías, pero Service Design creo que tiene, siempre se insistió mucho que era Design Thinking por lo de IDEO y tal, pero el componente que le veo, no sé si es mi visión mm, que estoy más afuera, pero una versión de pensamiento de sistemas, de decir, de mirar, sobre todo cuando los problemas son realmente complicados o los wicked problems que se llama, que ujú, Service Design está única, está perfectamente posicionada y equipada para negociar estos problemas que son realmente complejísimos y que no hay una solución correcta o que se mantenga mucho tiempo. Esto, ¿cómo lo ves ahora en un momento ujú. de tanto cortoplacismo? ¿Cómo crees que se está? No sé si esto es parte de lo que se va a hablar en la conferencia. Algunas cosas puede que sí. Y bueno, estaba pensando, a ver, hay muchísimas cosas. En tu pregunta podríamos salir por mil cosas. Se me ocurren respuestas teóricas y se me ocurren también respuestas más prácticas. Igual para las teóricas podemos poner debajo del capítulo unos enlaces para quien Bien. quiera ver qué es diseño de servicios, porque hay algunos artículos fabulosos, porque los diseñadores de servicios llevamos fatal lo de definir qué es diseño de servicios. Entonces, incluso ha habido artículos académicos de diseño de servicios para preguntarse qué narices es diseño de servicios y descubriendo que tenemos diferentes maneras de definirlo y que a lo mejor están como en betraying o enseñando que tenemos puntos de vista muy distintos. Entonces, tú puedes hacer diseño de servicios puramente como experiencia y sería muy, muy parecido a hacer pues, la experiencia de usuario o la experiencia de cliente, a lo mejor desde una altitud que ves varios canales, pero al final estás mejorando la experiencia. Pero, claro, a la que intentas mejorar y llevarlo a la práctica, es lo que decíamos, ¿no? Tienes que cambiar muchas cosas más. Entonces, yo cuando lo explico, explico que es como la diferencia entre que te estás fijando, ¿no? En el viaje del pasajero que va a coger un avión para irse un fin de semana a un sitio y volver, y estás viendo la experiencia de esa persona y la representas en un journey, o estás mirando el aeropuerto entero y con todos los sistemas que tienen que funcionar y todas las reglas que tiene que haber para que hay aviones, maletas, comida, los aviones no se choquen entre sí. Entonces, cuando te miras el sistema de una empresa, al final es como mirarte un aeropuerto, ¿no? O incluso, si lo piensas bien, en un aeropuerto hay varias empresas, múltiples empresas que están colaborando y entre sí para que haya ese servicio, ¿no? Entonces, en los servicios muchas veces también pasa esto, que si fuera solo la empresa, pero tienes que colaborar con varios actores más, que algunos son tus proveedores, que otros no lo son, que otros son los reguladores de ese sector. Entonces, toda esta complejidad la tienes que entender. Y luego hay también, incluso algún punto de vista de decir, vale, muy bien, todo esto lo entiendes, lo pones en unos journeys o lo pones en unos mapas, pero ¿cómo haces ese cambio y cómo entiendes ese cambio en el futuro y incluso las consecuencias de lo nuevo que se te ha ocurrido diseñar, ¿no? Entonces ahí puedes llegar pasando ya del nivel más sistémico a tocar ya con futuros o con mm, maneras de trabajar mucho más relacionadas con la participación y con crear maneras de que los actores trabajen entre sí o se conecten entre sí y acaben a partir de esta práctica nueva generar nuevas maneras de trabajar o nuevos servicios o cambios de los servicios. Y entonces hay un montón de capas por aquí que podríamos entrar. Entonces, ¿qué pasa? La pregunta era, ¿qué pasa en este momento, ¿no? Con todo esto. Sí, sí, la pregunta era doble, era, creo que pasa en este momento es demasiado genérico, creo que me interesaría explorar, como habíamos dicho al principio de la Ujú, conferencia que estás haciendo, sí, que la disrupción vale. puede ser muy amplia. Entonces, ¿qué de todo eso que hemos estado hablando? Si hay algo de esto que crees que se va a hablar y por qué crees que es importante. Digamos que de esta presentación que he hecho sobre qué es diseño de servicios, pues digamos que más o menos los diseñadores de servicios más o menos
de alguna manera, al menos compartes, todo el mundo diría que esto es diseño de servicios, pero a lo mejor hay gente que en su práctica hace solo una parte o solo otra, o podría hacer todas, pero en su organización solo puede trabajar en unos aspectos, ¿no? De esto. Por ejemplo, pues solo trabaja en mejorar los journeys del cliente. Em, entonces, lo que nos está sucediendo es que en este momento que decíamos de todas estas prácticas relacionadas con el cliente, con el usuario, con el diseño, están un poco en crisis, o las empresas no saben dónde colocarlas y están siguiendo el hype nuevo que es la inteligencia artificial. eh, lo que queremos hacer es encontrarnos, ver que, bueno, está muy bien, la inteligencia artificial es verdad, es un nuevo hype y a lo mejor veníamos de nuestro hype y estamos en la ola que baja y esta es la ola que sube y es como tengo que darme cuenta de qué está pasando y entender cuál es mi nuevo papel en este entorno distinto, ¿no? Que no es, a lo mejor antes también, una de las cosas que pasaba a diseño de servicio es que a lo mejor era un poco como si el mundo hubiera nacido ayer, ¿no? Hasta que hemos venido nosotros a solucionar las cosas, aquí no se había diseñado un servicio nunca. Es como, bueno, pues algo había, ¿no? Porque la gente estaba usando servicios. Y como teníamos un poco este aspecto más naif y vamos a venir aquí y lo vamos a mejorar todo, pues ahora necesitas deshacerte de este aspecto más naif, entender, bueno, las organizaciones ya estaban, había mucha gente que ya pensaba en cosas, que tú has venido y con tus post-its y has pensado que había empezado todo ayer, ¿no? Entonces ahora tienes que darte cuenta de, vale, había otras personas, organizaciones, disciplinas que estaban generando valor, cómo me sitúo dentro de estas, y a la vez, en muchas organizaciones ahora yo tengo la sensación de que la gente está como con miedo, ¿no? Al final también en todas las ramas de diseño y como todos los layoffs, todo este momento tan extraño que no sabes, no quieres como rock the boat. Es como quiero a ver si paso un poco desapercibido por aquí, hago lo que me digan y entregamos algo que tenga valor, cruzamos los dedos de que se entienda y no vamos a molestar mucho para no desaparecer. Pero claro, a la vez, tú eres una disciplina que de siempre un poco como el objetivo para entrar en una organización era ayudar a transformarla, a moverla hacia adelante, ¿no? Al ritmo que puede moverse cada una de ellas, que a lo mejor en unos casos es muy rápido y en otras es, pues, son organizaciones de más de 100 años, pues, centímetro a centímetro, ¿no? Pero la vocación de cambiar estaba siempre y esa vocación es como que se está un poco perdiendo, como atenuando y un poco lo que queremos ver en la conferencia es entender, bueno, ¿qué es parte de la IA? ¿Qué cosas están, qué grandes fuerzas están em, como afectando al mundo de hoy? Porque no solo es la IA. Y no solo es la economía, también hay una parte muy grande de, pues, no sé, de geopolítica, de cultural distinta, de economía que no entendemos bien, porque a quien no le sorprendió que su empresa estaba declarando like historical profits y al día siguiente te sacaban un layoff. Entonces, entender un poco todas estas grandes fuerzas y cómo están afectando al diseño en general y al diseño de servicios en particular, entender qué hemos como perdido y qué hemos ganado y cuáles son las nuevas cosas de las que tiene, qué cosas tenemos que conservar y qué nuevos espacios tenemos que, por así decir, cultivar, entender desde la profesión. Y, por ejemplo, en este sentido, antes cuando hablábamos mucho, ¿no?, de la omnicanalidad, etcétera, piensa que ahora que construir, como desarrollar, es muy barato y muy fácil, y cada uno además, no, es como que se está perdiendo la alineación, es como, venga, tira, si total, es muy barato hacerlo, ¿no? Mientras me dedico a priorizar, en realidad ya lo pude haber desarrollado, ya lo he acabado, ¿no? Tenemos la feature nueva hecha. Entonces, ya la puedo sacar, pero es la necesidad o sea, el sacar no significa, o sea, que lo puedas hacer y que lo puedas hacer barato no significa que sea lo mejor que puedes hacer, ni que no estés haciendo 1000 cosas que van en direcciones distintas y ese journey que decíamos nos esté rompiendo más, porque tú puedes hacer 1000 cosas
y todas con la intención de mejorar, pero a lo mejor no encajan entre sí. Entonces, Ujú. de entender también cuál es este rol de alinear, de entender cuál es el valor de lo que estamos haciendo, qué es lo que vale la pena hacer y qué no, y de asegurarte de que hay todavía una alineación y bueno, y entender cuáles son el nuevo rol, porque esto es lo que yo me estoy imaginando, pero yo quiero reunirme con otra gente como yo y ver en qué están trabajando, de qué les sirve de lo que hacíamos antes, qué han dejado de hacer, qué han dejado de hacer y quieren recuperar y qué han dejado de hacer porque ya no tiene sentido, y qué es lo que quieren incorporar a hacer. Y en este sentido, por ejemplo, también pensando en tu audiencia, que yo creo que vienen más de UX, también, bueno, ¿qué pasa, no? Cuando UX empieza a ser un poco comodizado, cómo vas a esta siguiente capa donde no tienes solamente cuidado de un trocito pequeño de un canal, sino cómo puedes llegar a esta visión más multicanal, a todo lo que hablábamos antes, y qué sentido tiene, cómo, bueno, qué sentido tiene, y este nos lleva al tercer tema, ¿no? De la conferencia, que es yo como diseñador, quién era, qué me mueve y dónde quiero ir y tomar decisiones. Entonces, una de las cosas muy importantes que queremos hacer en la conferencia, no solamente vengo y me inspiro, sino es paso de este momento que es muy confuso para todo el mundo, que es como muy inseguro y me siento muy aislado y con todos estos miedos y sin saber cuál es el sentido que tiene mi profesión ahora mismo, si sigue siendo relevante, si tengo que seguir trabajando en esto o no. Y durante los 2 días reflexionar sobre estas fuerzas, sobre el campo de trabajo y sobre mí mismo, y al final de los 2 días salir con decisiones de qué es lo que quiero hacer, cuáles son los skills que quiero cultivar, cuáles son los skills nuevos que tengo que adquirir y tener, a ver, un montón de peers, un montón de gente, como una comunidad con quien no me tengo que sentir aislado en medio de este caos, sino que sé que puedo contar con más personas que también están interesados por saber a dónde vamos, más allá del ruido en LinkedIn. Sí, es muy interesante porque una de las experiencias que no puedo generalizar, pero la sensación con la que a nivel personal a veces me quedo, que las conferencias son un showcase, son un escenario de compartir los casos de éxito y este no es un Mm, momento de traer porque el césped nunca es más verde del otro lado, siempre hay cosas en todas las empresas. mm. No ayuda a nadie quedarse con la foto Instagram para hacerte sentir peor. No, y tampoco la solución no es tan reduccionista como ir a estudiar más IA, y menos en Mm. Service Design, donde la IA tiene un rol tangencial en lo que Bueno, hacemos. No tanto como en diseño de sí, interfaces. No hay un Claude para Service Design todavía. todavía, todo se andará. Pero sí, Esperemos, sí, veremos. pero sí, es verdad que a nosotros no nos afecta de la misma manera directa que a otros campos del diseño, que a lo mejor es que ha cambiado radicalmente cómo trabajan en su día a día o incluso si trabajan. Entonces, para nosotros nos está llegando, pero no de la misma manera, pero sí que necesitamos reflexionar. Y, y sí que es verdad que el evento no va tanto de vamos a poner nuestros casos fabulosos, qué bonito lo estamos haciendo en nuestra organización, sino que es mucho más de hacer esta reflexión en común. Va a venir gente que a lo mejor cuenta algo de lo que hace en su organización, pero muchísima de la gente que viene y que viene de grandes corporaciones o que viene de trabajar en gobierno, no nos va a contar exactamente su caso, sino que nos va a contar su reflexión de qué es lo que está pasando y mucha gente incluso bueno, primero, antes de hacer la conferencia ya hicimos un poco de research, ¿no? Con la comunidad. Mucha gente nos dijo que no querían oír estos casos de éxito, que 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 incluso que no querían casi ni hacer workshops, que lo que querían era ver y hablar entre ellos, que hubiera un poco de como mentoraje de unos a otros y poder ver también las posiciones que divergen y cómo divergen entre sí y poder hablar.
Entonces, muchas de las propuestas que estamos recibiendo o que estamos trabajando con diferentes speakers son muchas veces para partir de una provocación y trabajar conjuntamente en, bueno, esto qué significa. Súper Y creo que interesante. son muy interesantes. Es curioso que todavía la gente le preguntas qué es diseño de servicios a tu tía, por ejemplo, como me ha pasado, o a mi Ah, bueno, madre, o no tienen ni idea que existe esta profesión, hablando con gente que se están entrando en el mercado laboral, no es una opción. Diseño de servicios, de diseño de moda sí, de interiores, diseño de UX a lo mejor, pero de servicios no es una opción. Esto me llama mucho la atención porque, claro, si la gente que entra a tomar decisiones en empresas no saben que esto es una cosa, va a ser muy difícil nosotros desde nuestro ombligo decir cómo hacerlo también. Esto, ¿cómo lo veis, el tema de la educación en bueno, general? por un lado, claro, esto me recuerda a los principios, ¿no? De cuando te dije que empezamos a hacer diseño de servicios. Claro, no podías abrir una tienda que pusiera diseño de servicios y te llega toda gente, sino que nos pasamos años hablando en conferencias, haciendo mil cosas para estar donde hubiera alguien que tenía esa necesidad y que no sabía que se llamaba diseño de servicios. Y todos los clientes que nos llegaban al principio era como, wow, llevaba 1 año y medio intentando resolver este problema y he hablado con psicólogos, arquitectos, o sea, te nombraban 10 o 15 profesiones que decías, pero ¿dónde está el punto en común? Y claro, es que habían intentado abordar ese problema de mil maneras distintas y no lo habían conseguido y de repente estabas tú hablando y contando un caso de algo distinto que habías hecho y se daban cuenta de, es esto es lo que necesito para resolver mi problema. Entonces, el diseño de servicios, como no es muy mainstream, como ya has dicho, pues lo que le pasa es que al final es una herramienta para resolver problemas, pero no es una herramienta que la mayoría de las empresas tengan, no voy a decir conozcan, pero a lo mejor sí que lo han oído hablar, pero no es lo primero que se les ocurre a la hora de resolver un problema. Entonces, normalmente cuando no lo tienen dentro, o cuando no lo tienen interiorizado, o no tienen una agencia cerca con la que ya trabajan habitualmente, lo que sucede es que prueban 15 cosas antes y después llegan. Cuando no han conseguido solucionarlo o no del todo, o se les sigue como rompiendo por las costuras la solución que han puesto, acaban llegando al diseño de servicio. Yo creo que más que nunca, y pensamos que los que estamos dentro de la profesión creemos que hemos hecho el trabajo para que esté asentado, ya hay detrás nuestro hay 1 o 2 generaciones de diseñadores que dices, bueno, ya no, estamos todavía muy en los inicios y para mí tenerte a ti hablando de esto es extremadamente importante porque sé que gente en mi audiencia no sabe, sí sabe de, pero no entiende la conexión o los dilemas que tiene, por eso te agradezco muchísimo Mm. toda esta explicación que nos has dado, que me he quedado corta porque tengo un listado de 10 cosas más que te quiero preguntar por lo bajo y son cada una muy ambiguas. O sea que Uh, ya te tendré después de la conferencia para que nos cuentes cuál ha sido y que veamos el otro por lado y supuesto. cómo ha resultado. Pero tenemos que llegar al fin porque podría estar mucho tiempo, pero tenemos un límite, me tengo que autoimponer un límite porque si no estoy 3 horas. Em, así que Pero una conversación muy interesante, tengo que decir, y bueno, espero que también haya sido para la audiencia. Y nos vemos ahora en una segunda parte después de la conferencia, por supuesto. de todas maneras, si me pasas esos enlaces, los dejaré para que la gente que le interese tenga un poco Mm, más de material con el que guiarse. Y si estás, gracias a ti, oyente, por llegar hasta aquí, por acompañarnos en este viaje y seguirnos por otra madriguera de Gaby en Wonderland. Gracias, Itziar, y nos vemos en la próxima. Nos vemos pronto. Muchas gracias.